Nuestro texto se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Nos dice así: dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estuvimos viendo en nuestro último sermón que la situación que se le presenta a David es sumamente delicada. En su huida de Saúl, quien le está persiguiendo a muerte, le ha llevado a estar viviendo en territorio filisteo, a donde fue buscando refugio y donde le permitieron vivir protegiéndole de su nación y de su rey. Por esta razón se expone ahora a un conflicto de conciencia. ¿Qué debe hacer ahora que los filisteos atacan y saquean una población israelita? ¿Qué hay en la mente y en el corazón de David? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando nos encontramos con un conflicto de conciencia al sentirnos en deuda con alguien contra quien debemos actuar, sabiendo que con nuestra acción lo vamos a destruir o al menos le va a sentar muy mal lo que hagamos? ¿Cuál es el camino que debemos tomar? No es fácil hacer lo que debemos hacer cuando está involucrado el corazón, porque en ese caso no podemos pensar con claridad y mucho menos vamos a actuar. Por ejemplo, un creyente que se encuentra ante un compromiso que coincide con sus responsabilidades en el día del Señor. Pero si accede, le va a impedir estar cumpliendo con su deber en medio del pueblo de Dios y delante de Dios. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer este creyente? ¿Ceder ante el compromiso o cumplir con su deber? Si el creyente se tiene que hacer esta pregunta, la cosa está mal. Pero si ni siquiera se plantea esta pregunta y cede directamente, el tema no es que esté mal, es que está peor. Hay situaciones que no nos deben ni hacer cuestionar nuestras convicciones, pero cuando lo hacen debemos revisar nuestra relación con Dios. En David vimos que hizo uso de los medios de gracia. No siguió su instinto, ni sus propios razonamientos, ni lo que le dictan sus sentimientos, y todo esto es fruto de una obra de gracia que ha sido llevada a cabo en su corazón y en su conciencia, una obra que le dará fuerza para que él actúe con principios de justicia, sin miedo al hombre y sin miedo a las consecuencias. Pero tiene que actuar en contra de la presión que está siendo ejercida contra él. David está haciendo aquello que evidentemente tiene que hacer y que corresponde a su deber delante de Dios. Para nosotros es incuestionable lo que hace. El asunto es si tenemos las ideas tan claras cuando se trata de nosotros mismos y de nuestras responsabilidades. Este es el
Quid de la cuestión. En nuestro sermón pasado también nos preguntábamos qué ha pasado en la mente y en el corazón de David para que pase de ser una persona que huye a una persona que actúa con valor. Lo que se ha llevado a cabo en su mente y en su corazón es lo que definimos con el nombre de arrepentimiento. Reconoció su alejamiento de Dios y de los medios de gracia, de ahí que estaba viviendo en territorio enemigo, reconoció que debía actuar como hijo de Dios, y no solo reconoció, sino que actuó, porque eso es exactamente el arrepentimiento. Vimos 4 aspectos. El primero, el terreno donde se da el arrepentimiento, y veíamos que es una planta que crece únicamente en el terreno del corazón regenerado. En segundo lugar, vimos las raíces del verdadero arrepentimiento, y veíamos que se nutre de 2 grandes convicciones, como cualquier árbol. Un verdadero sentido del pecado, primera, y un conocimiento de la misericordia de Dios en Cristo para librarle de lo que la ley le imputa. Esa es la segunda. Vimos también, en tercer lugar, cuál era el tronco y las ramas del verdadero arrepentimiento. Y decíamos que, igual que en un árbol, esto es lo que corresponde a sus características esenciales, de la misma manera cuando consideramos el arrepentimiento, estamos hablando de su esencia. ¿Cuál es la naturaleza del arrepentimiento? Y en último lugar vimos los frutos del verdadero arrepentimiento, y decíamos que produce una confesión de pecado y un abandono de esa forma de vida. Ojo, confesión de pecado y abandono de esa forma de vida. De ahí que vimos que David no se quedó en territorio enemigo. David actuó aun a riesgo de su propia vida. Y eso es lo que se espera de todos aquellos que han conocido la verdad. Cuando las cosas se están haciendo mal, no hay por qué seguir haciéndolas mal. Hay que reconocer, confesar y corregir. De manera que a pesar de las caídas de David y su falta de sabiduría, huyendo primero a Filistea, luego a Moab, ahora ya ha sido repuesto. Se humilló delante del Señor, se arrepintió de sus pecados. Este arrepentimiento se ve rápidamente en los hechos, atiende los medios de gracia, que en este caso era el profeta, para someterse en obediencia a sus consejos, donde se le indicaba que debía salir de Moab y volver a territorio israelita, asumió el consejo y se dirigió a cumplir su deber. Por otra parte, le vemos reconociendo y poniendo al sacerdote Abiatar en medio de sus filas, como el medio por el que Dios le seguiría hablando, guiando y exhortando. Fijaos bien, porque no pasó por alto, ni despreció, ni ignoró estos medios de gracia. Cada paso que dio fue dirigido a través de los medios de gracia. Y no olvidemos que Dios nos bendice, dirige, guía y consuela en el contexto de los medios de gracia, de todos los medios de gracia, no de los que a cada uno le interesan más, de todos. Así leemos en el versículo 2 que David consultó a Jehová. Y vemos el uso que hace del profeta Abiatar. David consulta a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová le respondió: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Si se busca a Dios con sinceridad, con humildad, con confianza, con el deseo de aprender y hacer lo que es agradable delante de Él, no nos quedaremos en la ignorancia. Su palabra declara, Proverbios 3:6, reconócele en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta era una promesa para David, porque le vemos fuera del camino necio en el que anteriormente estaba. El Señor respondió a David a través del profeta Gad, y no solo reveló su voluntad, sino que también le dio la promesa de que sería un éxito. David no hizo nada a su antojo, ni siguiendo sus deseos, ni tomando decisiones presionado por las circunstancias, ni siguiendo su propio criterio, sino que asumió que este era su deber, y esto le comenzó a ocasionar conflictos internos, de manera que debemos tener muy en cuenta que cuando actuamos obedeciendo a Dios, la presión para alejarnos de Él llega rapidísimamente. El versículo 3 nos dice que los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Esto presenta una prueba real en David respecto a su confianza en el Señor, porque si sus hombres no estaban dispuestos a acompañarlo, ¿cómo podía liberar a la ciudad sitiada? ¿Cómo podríamos nosotros como Iglesia cumplir nuestra misión si cada uno no actúa de acuerdo a su responsabilidad en el contexto de la Iglesia?
El pastor poco o nada puede hacer si los creyentes tienen miedo. El pastor poco o nada puede hacer si los creyentes estiman su comodidad por encima de su responsabilidad, o si piensan que lo que haya que hacer, que lo haga el pastor, que para eso está, y encima, en nuestro caso, es gratis. ¿Cómo podemos ser útiles al reino de Cristo si cada cual se abstiene de su deber? Sus hombres tenían un miedo razonable, porque podían ser atrapados entre dos fuegos, por una parte los filisteos y por otra el ejército de Saúl. Ponían sus ojos más bien en las circunstancias que en los principios, por eso estaban mirando así. Esto nos da un aviso también de que debemos actuar con discernimiento para no exponernos inútilmente a una batalla perdida. Pero debemos analizar bien la situación para no dejarnos dominar por el miedo. Es decir, si es el miedo el que nos dicta que ese no es el camino, vamos por mal camino. Tenemos que analizar. Desde luego David no permitió que los temores de sus hombres le hicieran desistir de su realidad y de su responsabilidad. No discutió con sus hombres, no los acusó de cobardes, sino que se volvió una vez más al Señor para asegurarse de lo que era su deber. Nos dice el versículo 4 que David volvió a consultar a Jehová, segunda vez que lo hace. Y entonces Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dios no pasó por alto la segunda consulta de David, así le vemos que actúa con nosotros, con paciencia, pacientemente actúa con nosotros. El Señor no solo respondió a la petición de David, sino que le dio una respuesta más explícita que en la primera ocasión, porque ahora le aseguró la victoria. Armado con la respuesta que obtuvo a través de los medios de gracia, se dirige a cumplir con su deber. Nos dice el versículo 5 que fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Animados por este mandato y por la promesa de Dios, David y sus hombres atacaron a los filisteos. No solo les derrotaron por completo, sino que capturaron su ganado y se hicieron con grandes suministros, de manera que Dios les llevó la victoria, y además les bendijo con todos estos víveres. ¿Qué destaca aquí? Vemos cómo sobresale, una vez más, la constancia, la sabiduría y el valor de un hombre que ha hecho uso de los medios de gracia, David. De ahí que veamos como resultado en su vida que Dios le bendice. Esto es también lo que el apóstol Pedro nos enseña. En su primera carta, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Aquí Pedro nos da una nota de aliento en medio de los conflictos y dificultades que tenemos que afrontar diariamente por el hecho de vivir en un mundo caído. Ya debemos saber que vamos a tener dificultades. El asunto es, entonces, ¿cómo afrontamos las dificultades? ¿Cómo las afrontamos? No hay razón alguna para llenarnos de ansiedad. No hay razón alguna para llenarnos de temor cuando sabemos que tenemos en los cielos un Padre que cuida de nosotros. Debemos hacer uso de los medios de gracia y debemos fortalecernos en el uso de los medios de gracia, sabiendo cuáles son nuestras responsabilidades y a qué nos exponemos. Por lo tanto, tenemos que pensar con sabiduría y debemos de actuar de una forma adecuada. ¿Cuáles fueron los pasos que David tuvo que dar para asegurarse de que estaba haciendo lo correcto? Lo primero es que no puso su confianza en Dios y esperó a ganar la batalla sin poner nada de su parte. No hizo esto. Así es como muchos que se llaman cristianos se engañan pensando que Dios hará todo mientras ellos están sentados en el sillón de su casa viendo el partido. Señor, ayúdanos en esto, ayúdanos en lo otro, fíjate cómo está esta nación, fíjate cómo está mi familia, pero ellos no hacen nada por ayudar y poner lo que en su parte le corresponde para suplir esa necesidad. Dios te va a ayudar en medio de la batalla, pero la batalla la tienes que librar tú. Dios no va a luchar por ti. Tú luchas asistido por Dios, pero la batalla es tuya. De ahí que David se dispone a dirigir su ejército, elevar su moral y ser consecuente con lo que Dios le ha prometido. Pero el cumplimiento de la promesa se desarrolla en el contexto de la batalla. Es ahí cuando se produce la victoria. Y es ahí a donde nosotros tenemos que mirar si queremos salir victoriosos,
La batalla está delante de nosotros. Toma los recursos de los medios de gracia y actúa. Tal y como Dios le había adelantado por medio del sacerdote, cumplió su promesa dándole la victoria. Pero el enemigo nunca duerme, siempre está atento para asestar un golpe tras otro. Es lo que nos dicen los versículos 7 y 8. Fue dado aviso a Saúl de que David había venido a Keila, y entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. David tenía a este gran enemigo, el rey de Israel, que le estaría provocando situaciones de conflicto continuamente. Y esto es exactamente lo que nos ocurre a nosotros. Tenemos al príncipe de este mundo, al príncipe de las tinieblas, que continuamente va a estar acechándonos y asediándonos. Quien quiera vivir como si estuviera en un gran parque disfrutando del sol y de las flores, que recuerde que estamos en un mundo lleno de pecado. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo dominado por la corrupción y el pecado. De ahí que el apóstol Pedro nos advierta de esta situación en los versículos 8 y 9 de su primera carta, capítulo 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Existe un peligro real que acecha nuestras vidas, y tan dañino puede ser para el creyente dejarse paralizar por el temor y la ansiedad, como ignorar la realidad de la lucha en la que estamos envueltos. Sed sobrios y velad. Existen peligros reales, de los cuales debemos cuidarnos, y que no vamos a poder evadir de ningún modo. Por lo tanto, hay un mandato explícito. Como esa es la situación en la que nos encontramos, sed sobrios y velad. La ilustración que aquí tenemos con David y los enemigos de Israel atacándoles en sus fronteras nos muestra que siempre hay enemigos a los que combatir y que siempre aprovechan cualquier circunstancia para atacarnos. En nuestro caso son los enemigos del alma que combaten en contra del reino de Cristo. Pueden ser internos, mi pereza, mi ira, mi desprecio a los medios de gracia, o externos. Hay que tomar decisiones cada día ante asuntos que atentan contra principios bíblicos. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo nos vamos a defender? Dios ha prometido su protección en medio de los peligros, pero nunca ha prometido librarnos de los peligros. ¿Qué debe hacer entonces el creyente a la luz de esta realidad? Pedro nos da una doble exhortación en ese texto. En primer lugar, nos manda a ser sobrios. Esta palabra se usa para identificar a una persona que está libre de cualquier sustancia tóxica, como las drogas o el alcohol. Pero en este caso Pedro no está hablando de la sobriedad literal de este tipo de drogas, no. Sino más bien nos está hablando de una mente clara, una mente que está libre de confusión. Y la idea que nos quiere transmitir es la de una mente estable, equilibrada, en su sano juicio y, por tanto, capaz de ejercer dominio propio ante la presión que va a recibir para desobedecer a Dios. Este es el aspecto que aquí destaca. La razón por la que muchas veces no hacemos lo que debemos hacer es porque no estamos contemplando la realidad desde una perspectiva correcta. Cuando nos intoxicamos con las cosas que este mundo ofrece, esos conflictos de conciencia a los que nos exponemos, o cuando nos dejamos llevar por las circunstancias, o cuando el deseo de nuestro corazón es el que impera, nuestras mentes comienzan a tener una perspectiva deformada de la realidad. De tal manera que en vez de cuidarnos de los peligros espirituales que amenazan nuestras almas, nos arrojamos en sus brazos, porque somos muy inteligentes argumentando y justificando nuestra situación. Pero en el fondo sabemos que estamos atentando contra Dios. Manteneos sobrios, dice Pedro, no permitáis que en vuestras mentes entre la confusión. De ahí también la segunda exhortación que encontramos en nuestro texto. No solo nos dice sed sobrios, sino también velad, manteneos en guardia, siempre vigilantes de los peligros internos y externos que amenazan vuestras almas. Porque este mundo es un campo minado, y si pasamos por él con la actitud de ¿qué tiene eso de malo? O la de no pasa nada, ¿ves cómo no pasa nada? O todo el mundo lo hace, como lo hace todo el mundo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? O peor aún, yo no tengo que recibir el consejo de nadie, menos del pastor.
Si esta es tu actitud, tarde o temprano sufrirás las consecuencias. Hay muchos peligros a nuestro alrededor y no todos se ven a simple vista. Cuando nuestra comunión con Dios es correcta y el uso de los medios de gracia está siendo usado, somos capaces de identificar por dónde nos puede venir el peligro, como hizo David. Es lo que tenemos en los versículos 9 al 11 del primer libro de Samuel, capítulo 23. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. David no deja en absoluto el uso de los medios de gracia, y en ese contexto, el del uso de los medios de gracia, puede percibir los peligros que le acechan. Es sensible a la situación, y por lo tanto queda capacitado para tomar las medidas oportunas que le alejen de caer en manos de su enemigo. Y eso es lo que a nosotros se nos expone aquí, de fondo en esta narración. Si nosotros usamos los medios de gracia, seremos sensibles para percibir el peligro, y por lo tanto alejarnos. Una correcta comunión con Dios por nuestra parte será sumamente beneficiosa porque nos hará prevenir el ataque y nos evitará caer en las manos de Satanás. Pedro nos avisa de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro identifica a nuestro enemigo como vuestro adversario, el diablo. Y la palabra adversario es un término técnico que se usa para referirse a un oponente legal, a un acusador. Y en este caso se trata de un acusador hostil que levanta falsas acusaciones contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. Constantemente el diablo está mintiendo a los hombres con respecto a Dios y está llevando acusaciones delante de Dios en contra de los hombres. Por eso en Apocalipsis 12:10 se le llama el acusador de nuestros hermanos. Y Pedro aquí lo identifica como vuestro adversario. El término hebreo equivalente es Satanás, que significa adversario, y que corresponde al nombre propio de este ángel caído que se corrompió en su orgullo y que es el líder del ejército demoníaco que lo siguió en su rebelión. La palabra diablo significa calumniador, y es el término griego que se usa en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, para traducir la palabra hebrea que conocemos como Satanás. Este adversario no es únicamente el adversario de Dios, sino también el adversario de los cristianos, es decir, el tuyo. Y aquí podemos hacer varias cosas. O cedemos ante las presiones de Satanás, al pensar que estos ataques son casualidades y entonces no le damos importancia, o bien imitamos a David y usamos los medios de gracia para repeler los ataques. En juego, la honra de Dios y el reino al que servimos. A considerar por cada uno. De manera que en David tenemos una prueba de lo que hace la recuperación espiritual. Saúl estaba descuidando la seguridad de su país. A David no le pasó inadvertida y actuó en consecuencia. David estuvo dispuesto a devolver bien por mal cuando vino en ayuda de una de estas ciudades sitiadas por los filisteos y que pertenecían al reino de Israel. Y aquí se manifestó su espíritu de servicio. Aunque debían esconderse de Saúl y aunque debía proveer para las necesidades de sus 600 hombres, David pensó en el bienestar de los ciudadanos y en su servicio al reino. Y así está atento Saúl. Fue dado aviso a Saúl, versículo 7, que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Lo que destaca de nuestro texto es que los que son abandonados por el Señor no pueden discernir las cosas espirituales, ni pueden juzgar con justicia, y por lo tanto en su conducta está todo mal, todo mal. Lo que vemos en Saúl es que en lugar de pensar cómo se podría premiar a David por su generosidad valiente y desinteresada, Saúl solo deseaba matarle y organiza el ejército con este propósito. No se ha movido ni un ápice para defender a la ciudad de los filisteos, pero sí mueve el ejército para perseguir a David. Por eso nos dice el texto que dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Aquí vemos qué fácil es para una mente perversa ver las cosas bajo una luz falsa. Cuando el corazón es perverso, las providencias de Dios son mal interpretadas.
Es terrible contemplar a este rey apóstata mencionar a Dios y llegar a la conclusión de que Dios mismo había puesto a David en sus manos. Piensa que el Todopoderoso está trabajando para continuar sus malvados planes perversos de matar a David. Mientras que David ha estado escondiéndose en cuevas y refugiándose en el bosque o yéndose a territorio enemigo para evitar ser capturado, ahora se encuentra dentro de una ciudad amurallada. Antes podía estar ilocalizable, pero ahora estaba localizado, y por lo tanto Saúl suponía que iba a ser por fin atrapado cuando su ejército rodease la ciudad. Por eso se nos dice en el versículo 8 que convocó Saúl a todo el pueblo y a la batalla, para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Este rey sin escrúpulos está recurriendo a un ardid envenenado. Pone como argumento hacer la guerra contra los filisteos para ocupar su verdadera intención, capturar a David. Lo que podemos ir viendo es que el diablo era su padre, y los deseos de su padre deseaba hacer. David, en cambio, ha hecho la paz con Dios. Esto no significa que la guerra se había acabado y ya puede estar tranquilo y descansar. No, no, no. Lo que significa es que no ha cambiado de bando. No ha cambiado de bando. Nosotros tenemos paz con Dios. Pero si queremos vencer en esta guerra, debemos equiparnos con los medios de gracia para vencer en medio de esta gran batalla, y no vamos a cambiar de bando. Dios nos ha provisto de una nueva naturaleza, que no solo es capaz de resistir las tentaciones, sino también de obedecer la voluntad de Dios. Pero la batalla, como ya hemos dicho, la tenemos que afrontar nosotros. David lo hizo. Ese es el ejemplo que nos queda. David se preparó para la batalla, David luchó la batalla y David venció. Y el Dios de David es el tuyo. Así que no desistas, no te desanimes, no permitas que Satanás te domine y te humille. Y clama a Dios para que te dé la fuerza en medio de la batalla con el uso adecuado de los medios de gracia y vencerás. Esta es su promesa. Así que toma nota de su promesa, usa los medios de gracia y confía en que Dios te va a dar la victoria en contra de los enemigos del alma. Amén.